Cori. En el ciclo de Cori, fíjense, tenemos esta situación. El ciclo de Cori nos habla de que el músculo, cuando está en movimiento, muchas veces entra en anaerobiosis. ¿Por qué? Porque se termina el glucógeno del músculo, se termina y ya no hay más. Entonces la célula muscular utiliza la glucólisis anaerobia y se produce lactato. ¿Ya? El lactato, ustedes saben que se produce cuando en vez de entrar a la mitocondria se desvía a un lado y se convierte en lactato. Ya lo entonces el lactato es ácido, es el ácido láctico. Va a pasar del músculo a la sangre, que éramos nosotros pensando que estaban viendo. Va a pasar del músculo, el lactato, fíjense, cuando hay glucólisis anaerobia, el lactato. En general, ¿por qué todo el mundo, cuando está haciendo ejercicio y exagera, sí o sí va a tener glucólisis anaerobia? Pues eso no es nada extraño. Entonces, el lactato lo que hace es circular del músculo por la sangre, va al hígado. Y en el hígado se produce la gluconeogénesis para la formación de glucosa y glucógeno. Y esa glucosa nuevamente sale a la sangre y el músculo entonces tiene nuevamente energía, porque el músculo usa glucosa para seguir provocando contracción. Pero en ese interín se termina la glucosa y se produce el lactato. O sea, el lactato, hay una circulación del músculo, la circulación sanguínea al hígado, siempre. ¿Ya? Eso es el ciclo de Cori. El ciclo de Cori es cuando la glucosa y el lactato van a circular, ¿no? De la glucosa del hígado al músculo y el lactato del músculo al hígado. Ahora bien, esa es una cosa. Pero ahora sucede esto, por favor, atiendan bien. Normalmente, eso es fisiología, normalmente. El lactato se convierte en bicarbonato en el hígado. Normalmente, en cualquier persona, especialmente en los jóvenes que están haciendo ejercicio, futbolistas y demás. Fíjense, el lactato llega al hígado y obviamente se produce la gluconeogénesis para formar glucosa, hemos dicho, ¿no? Pero el lactato también entra como piruvato, se va a desviar a la mitocondria y en la mitocondria, producto de la oxidación, ¿no? Va a producir CO2. ¿Se acuerdan que va a producir CO2 más agua la mitocondria? Y ATP, ¿no? Y el CO2 se convierte en ácido carbónico y en bicarbonato y ion hidrógeno. Entonces, el bicarbonato colabora para que no entre en la acidosis una persona y el ion hidrógeno que se está formando también a producto del CO2 entra en la gluconeogénesis para formar glucosa. Entonces, fíjense qué bonito. El lactato, que es ácido, se convierte en glucosa en el hígado. Y esta glucosa va a volver al músculo. Pero también el lactato por la LDH se convierte en piruvato, entra a la mitocondria y se convierte en CO2, producto de la oxidación celular. El CO2 y el agua se producen junto con el ATP. El CO2 se convierte en ácido carbónico momentáneamente y luego se digrega en bicarbonato e ion hidrógeno. El ion hidrógeno, que es el ácido que estaba ahí pegado para convertirse en ácido carbónico, va a ir a formar parte de la gluconeogénesis para formar glucosa. Entonces vamos a tener bicarbonato puro. Entonces, ¿qué tenemos en el hígado? En el hígado, el lactato entra como lactato. ¿El lactato qué es? Ácido láctico. Entra como ácido y sale como bicarbonato por un lado y por otro lado sale como glucosa. Entonces, el hígado es importantísimo. Por una parte, forma por la gluconeogénesis nuevamente glucosa y por otra va a formar bicarbonato, ¿no? Y ese bicarbonato va a contribuir a que esa persona no tenga acidosis pese a que haya formación de ácido láctico por el ejercicio muscular. Entonces, eso es importante que entiendan, porque esto
se usa esta parte fisiológica funcional, nosotros lo usamos ¿dónde? En la patología que van a avanzar el próximo año. Entonces, fíjense, nosotros, ¿qué damos cuando un paciente está, su hígado está en buen funcionamiento, un hígado sano? Nosotros damos lactato. Aquí estoy poniendo inclusive zinc y lactato, es lo que se usa normalmente para compensar, para ayudar a un proceso de acidosis moderada, no de acidosis grave. Entonces, en la acidosis moderada nosotros damos zinc y lactato siempre y cuando el hígado esté en buen estado y que no tenga problemas de acidosis respiratoria. Ya en la anterior clase alguien me dijo, eso va a ser pregunta de examen también, ¿por qué en la acidosis respiratoria no doy normalmente el zinc y lactato? Si el pulmón está bien, el hígado está bien, el ácido láctico que hay en el cuerpo se va a convertir en bicarbonato. Y el bicarbonato es lo que va a contribuir a normalizar el equilibrio ácido-base. Esto tienen que ustedes leer, aquí está bien explicadito, y aquí está el dibujito más claro, repito, el lactato. Vuelvo al otro dibujo, fíjense, ¿dónde se produce? Por la glucólisis anaerobia se forma lactato. El lactato va a la sangre y al hígado. En el hígado, gluconeogénesis y glucosa. Hasta ahí está en el libro. Pero hay un detalle más. El lactato no solo se convierte en glucosa, se convierte en ¿qué? En bicarbonato. Y aquí está eso que les decía, ¿no? Aquí está eso, aquí está. El lactato por la LDH se convierte en piruvato y el piruvato entra a la mitocondria y ahí va a convertirse en ATP. Ahora, pero producto de la acción de la oxidación en la mitocondria se va a convertir CO2 más agua, ¿se acuerdan? Y ATP. Y ese CO2 se convierte en ácido carbónico por la anidasa carbónica momentánea. Pero eso es rápido porque inmediatamente se disgrega en bicarbonato e ion hidrógeno. El bicarbonato sale a la circulación y el ion hidrógeno es usado ¿en qué? En la formación de glucosa, en la gluconeogénesis es usado el ion hidrógeno. Entonces, el ion hidrógeno se consume en el hígado y se forma bicarbonato. De esa forma, nosotros podemos dar, ya hablando funcionalmente, podemos dar lactato en un paciente que tenga un hígado sano y que su pulmón esté bien. Porque si su pulmón está mal, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Se acumula CO2 y el oxígeno va a estar bien o mal. Va a haber hipoxia. Si hay hipoxia, no va a llegar suficiente oxígeno al hígado. Y el hígado para la respiración celular, necesita sí o sí oxígeno. Entonces, no va a formar bicarbonato si este hígado no está en hipoxia. No va a formar. Por eso en un paciente que tenga problema pulmonar no se da el zinc lactato, sino en un paciente que tenga su hígado sano y su pulmoncito en buen estado. Ojalá me estén entendiendo. Aquí está lo que les decía. ¿Sí? La hipoxia produce aumento del lactato, obviamente porque se convierte en la glucólisis anaerobia, ¿no? Para formar ATP. Y la hipoxia va a producir menor cantidad en la función hepática porque el hepatocito necesita de oxígeno para hacer la gluconeogénesis, para formar bicarbonato, necesita sí oxígeno, entonces hay menor función hepática y si hay menor función hepática va a haber menor cantidad de bicarbonato. Entonces, en hipoxia no se da zinc lactato. ¿Por qué? Porque el hígado no está funcionando bien por hígado. Eso está explicadito aquí, bien explicadito, y le estoy repitiendo para que ustedes, esta parte que es fisiológica netamente, pero se usa mucho en fisiopatología laboriosa. ¿Me entienden? Entonces, eso no se olvida. Ahora, ya con ustedes hemos terminado el tema, solamente esta parte de agregado, y vamos a revisar la parte